Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi papá gastó todo mi dinero destinado a gastos médicos para saldar la deuda de apuestas de mis hermanastros sin avisarme, ya que estaba a punto de cumplir 18 años y me habría dado cuenta de todo. Formas. Después, él y mi madrastra me castigaron por una semana cuando le conté a mis abuelos lo que hicieron. Creo que mi madrastra y mi padre han cometido un crimen y necesito ayuda. Para contextualizar, mi madre falleció hace años, mientras me daba a luz. Siempre me he sentido culpable por esto y es algo que he llevado conmigo toda mi vida, sabiendo que el momento en que llegué a este mundo fue el mismo en que mi propia madre lo dejó. Además, nací con una discapacidad. No quiero entrar en demasiados detalles al respecto, ya que es algo con lo que no me siento del todo cómodo compartiendo. Pero lo que puedo decir es que, aunque puedo hacer tareas básicas por mi cuenta, existe una fuerte posibilidad de que a medida que envejezca, pueda necesitar asistencia médica significativa para sobrellevar la vida diaria. A veces la idea de eso resulta abrumadora, sabiendo que mi futuro podría estar lleno de desafíos médicos sobre los que no tengo control. Incluso antes de nacer, mi madre conocía mi condición. Los médicos le advirtieron, recomendándole que interrumpiera el embarazo debido a los riesgos no solo para ella, sino también para mí. Pero a pesar de sus advertencias, decidió tenerme. Supongo que me quería demasiado como para dejarme ir, y estaba dispuesta a correr ese riesgo, incluso si significaba poner en juego su propia vida. Debe haber sabido que existía la posibilidad de que no sobreviviera, razón por la cual se aseguró de dejar un fondo médico para mí, algo que descubrí hace poco. Quería asegurarse de que cuidarían de mí, incluso si ella no estaría aquí para hacerlo. He sabido por mi tía, la hermana de mi papá, que después de la muerte de mi mamá, mi papá se negó a llevarme de regreso a casa desde el hospital. Fue mi tía y mis abuelos paternos quienes decidieron acogerme. Jamás me culparon por la muerte de mi mamá. Ojalá las cosas hubieran salido de otra forma. Ojalá mi mamá hubiera vivido. Ojalá me hubiera tenido en sus brazos y me hubiera visto crecer. En cambio, sacrificó su vida para que yo pudiera tener la mía, y es una carga con la que no sé si podré llegar a aceptar completamente. Aunque me digan una y otra vez que no fue mi culpa, una parte de mí aún se siente responsable. Si yo no existiera, ella seguiría aquí. Y ese pensamiento permanece en mi mente, sin importar cuánto trate de apartarlo. Después del funeral, mi papá poco a poco empezó a acercarse, pero aún no quería asumir toda la responsabilidad de criarme, así que durante 4 años mis abuelos fueron mis padres. Ellos hicieron todo por mí. Papá a veces venía a verme, pero cada vez que quería regresar a casa con él, ponía excusas diciendo que estaba muy ocupado con el trabajo o que no estaba preparado para ser un padre soltero y cuidar de mí. Mis abuelos y él peleaban constantemente por esto ya que ellos estaban envejeciendo y querían que mi papá asumiera su rol de padre. Un día, mi papá conoció a mi madrastra, Cristina, y todo cambió. De repente, papá quiso que yo regresara a casa con él y quería que Cristina se convirtiera en mi madre. Les dijo a mis abuelos que quería que los 3 fuéramos una familia de verdad. Más tarde me enteré de que Cristina tenía problemas para quedar embarazada y al enterarse de que mi papá tenía un hijo, se emocionó mucho y quiso ser parte de mi vida. Mis abuelos y mi tía estaban felices de que mi papá finalmente hubiera madurado y estaba asumiendo ser mi padre. Así fue como finalmente pude regresar a vivir con mi padre. Podrías pensar que las cosas finalmente mejoraron para mí, que obtuve lo que siempre había deseado, la oportunidad de estar con mi papá, de finalmente tener esa conexión y ese sentido de familia por los que había anhelado tanto. Pero no fue así en absoluto. Al inicio, las cosas parecían estar bien. Cristina y mi papá hicieron un esfuerzo por incluirme y por un tiempo, pareció que tal vez podría fina. Mi vida familiar solía ser normal. Pero todo cambió justo un año después, cuando Cristina quedó embarazada. Fue inesperado y sucedió de la nada. Ella lo llamaba un embarazo milagroso, como si creyera que era una especie de intervención divina. Desde el momento en que descubrió que esperaba a su propio bebé, parecía que algo cambió en ella. De repente, dejé de ser una prioridad para ella. Era como si hubiera caído en cuenta de que en realidad no era su hijo, que nunca lo había sido. Dejó de conectarse conmigo, dejó de hacer esfuerzos para incluirme en las cosas. Antes, al menos le importaba un poco, pero una vez que tuvo a su propio hijo creciendo dentro de ella, fui apartado, como si solo fuera un pensamiento secundario. ¿Y mi papá? Él nunca se había preocupado realmente por mí en primer lugar.
Ahora me doy cuenta de que el único motivo por el que siquiera lo intentó fue por Cristina. Estaba poniendo de su parte por ella, no por mí. Pero en cuanto se enteró de que iba a tener un hijo biológico con ella, también empezó a ignorarme, como si hubiera cumplido mi propósito y ya no fuera necesario. Los años que he pasado con mi papá y Cristina han sido una pesadilla. Me siento como un después pensamiento en mi propia casa, como si no perteneciera, como si fuera solo una carga para ellos. Cada día, dejan en claro que mi presencia en sus vidas no es deseada. Me ignoran, me menosprecian, y actúan como si ni siquiera debería existir. No importa lo que haga, no importa cuánto intente adaptarme, seguir sus reglas, o moldearme en cualquier versión que ellos encuentren aceptable, nunca es suficiente. Simplemente no les gusto, y no lo esconden nunca. Mientras tanto, mi medio hermano recibe todo lo que alguna vez deseé pero nunca me dieron. Es colmado de amor, afecto y atención tanto por mi papá como por Cristina. Él recibe todas las cosas que siempre soñé, el amor de su padre, la devoción de su madre, y una familia que lo adora. La diferencia en la forma en que nos tratan es abismal. No podría ser más obvio. Y si piensas que estoy exagerando, te prometo que no lo estoy. Cuando nació mi medio hermano, mi papá y Cristina organizaron una gran gala para celebrar a su hijo biológico. Esas fueron las palabras exactas que usaron. Nunca olvidaré estar parado en esa habitación, viendo a mi papá dar un discurso sobre cómo finalmente tenía un hijo biológico del cual estar orgulloso y con quien conectar. Esas palabras sintieron como un cuchillo directo a mi corazón. Fue como si, en ese momento, hiciera claro públicamente que no era nada para él. Cada cumpleaños de mi medio hermano es tratado como el evento más importante del año. Las fiestas son extravagantes, con regalos caros, innumerables invitados, y cada juguete o aparato que pudiera desear. Mi papá y Cristina nunca le niegan nada. Lo que pide, lo recibe. Es como si la palabra no existiera para él. Y mientras lo celebran como si fuera el centro del universo, ni siquiera soy reconocido. Los tres van de vacaciones juntos, tienen cenas de lujo y comparten todos esos momentos especiales en familia, todo sin mí. Cristina publica fotos en redes sociales de su familia feliz, y por supuesto, nunca aparezco en ellas. Estoy excluido de todo. Nunca han celebrado mi cumpleaños. Ni siquiera un simple feliz cumpleaños de su parte. Sin pastel, sin regalos, nada. Es como si el día en que nací no significara nada para ellos, como si ni siquiera valiera la pena ser reconocido. Cuando vienen invitados, mi papá y Cristina se aseguran de que permanezca escondido en mi habitación. No quieren que esté cerca de ellos. No quieren que la gente pregunte por mí. En cambio, le dicen a sus invitados que soy torpe o introvertido y que prefiero que me dejen solo. Mienten tan fácilmente, buscando excusas para no dejarme ver, cuando la verdad es que simplemente no me quieren allí. La forma en que me tratan comparado con mi medio hermano es como el día y la noche. Cuando él hace algo mal, miran hacia otro lado, pero si cometió un pequeño error, de repente, es el mayor problema del mundo. Cristina y mi padre. Mi papá cae sobre mí como si hubiera cometido algún crimen horrible. Me dicen que estoy dificultando su vida a sabiendas, que los avergüenzo y traigo vergüenza a la familia. Y cuando se trata de la escuela, la presión es sofocante. Mi papá constantemente me recuerda que necesito tener notas perfectas porque, según él, una vez que cumpla 18 años, estaré por mi cuenta. No tiene intención de ayudarme con la universidad o cualquier otra cosa. Sus palabras exactas: mejor átate y estudia, porque no voy a pagar nada una vez que salgas de mi casa. Ha dejado claro que no hay red de seguridad para mí, no hay sensación de seguridad. Es solo una cuenta regresiva hasta el día en que finalmente puedan deshacerse de mí. Tengo algo de apoyo de mis abuelos y mi tía, quienes intentan estar ahí para mí siempre que pueden. Ellos conocen todo por lo que paso, toda la injusticia y maltrato que enfrento, pero también entiendo que tienen las manos atadas. Mis abuelos son mayores y mi tía tiene su propia familia y responsabilidades que atender. Aún así, hacen lo que pueden para hacerme sentir amado. Sin importar que, siempre celebran mi cumpleaños, incluso si es algo pequeño. Me recuerdan que soy importante, que no soy invisible y que no estoy solo. En el pasado, mis abuelos han intentado razonar con mi papá. Lo han confrontado por la forma en que me trata en comparación con mi medio hermano. Pero cada vez, mi papá los ignora como si sus palabras no significaran nada.
Siempre vuelve a la misma cruel excusa de que maté a su exesposa y que tiene todo el derecho de tratarme como lo hace. Cada vez que dice eso, se siente como una puñalada en el corazón. Nunca es más fácil de escuchar. No importa cuántos años pasen, él todavía se aferra a ese resentimiento. Como si tuviera algún control sobre lo que le pasó a mamá. De todos modos, recientemente, las cosas tomaron un giro sorprendente cuando mi papá y Cristina descubrieron que mi medio hermano había estado involucrado en apuestas en línea. Aparentemente, había descargado varias aplicaciones de apuestas y había estado apostando en secreto. Durante bastante tiempo. Al principio, nadie tenía ni idea, porque secretamente había usado la tarjeta de Cristina para comprar tarjetas de regalo a través de su iPad. En el pasado, y como nadie nunca le cuestionó, probablemente pensó que podía seguir saliéndose con la suya. Supongo que pensó que si ya estaba gastando su dinero sin consecuencias, ¿por qué no llevarlo más lejos? Así es como empezó a meterse en el juego en línea. Después de perder una cantidad sustancial de dinero en las apuestas, se desesperó por cubrir sus deudas crecientes. En un momento de pánico e imprudencia, una vez más recurrió a la tarjeta de Cristina, con la esperanza de hacer otra transacción no autorizada sin que ella se diera cuenta. Hasta ese momento, había logrado pasar desapercibido, sustrayendo dinero en silencio durante varios meses. Sin embargo, esta vez, Cristina finalmente descubrió la verdad. Mientras revisaba sus estados de cuenta bancarios, notó un patrón alarmante de innumerables transacciones, tanto pequeñas como grandes, que no reconocía. Al principio, lo pasó por alto, asumiendo que solo estaba comprando varios juegos en la tienda de aplicaciones, pero la gran cantidad de transacciones, su irregularidad y los crecientes montos la hicieron sospechar. Entonces, ella y papá lo confrontaron directamente. Al principio, intentó evadir sus preguntas, pero bajo presión, finalmente cedió y confesó. Había estado robando de ella durante meses, usando su tarjeta para financiar su hábito de juego. También admitió además que también había acumulado una deuda significativa a través de aplicaciones de juego en línea que aún no había pagado. Como puedes imaginar, papá y Cristina simplemente se alarmaron. Por primera vez, vieron a su hijo tal como era y lo que se había convertido, todo porque nunca lo disciplinaron y le permitieron salirse con la suya en todo. Inmediatamente intentaron contactar al banco para revertir los cargos, pero ya era demasiado tarde. Las transacciones ya se habían realizado y no había nada que pudieran hacer para recuperar el dinero. Durante semanas, observé cómo papá y Cristina luchaban por encontrar un plan para arreglar este lío. Sus conversaciones se convirtieron en discusiones acaloradas, llenas de frustración y reproches. Mi papá está furioso con mi hermano, e intentando castigarlo, le quitó todos sus aparatos electrónicos, pero en lugar de sentir remordimiento, mi hermano ha estado haciendo berrinches sin parar. Ha estado desahogando su ira, rompiendo platos e incluso lanzó su zapato tan fuerte que rompió la TV de la sala. Mientras tanto, Cristina sigue defendiéndolo, insistiendo en que es aún joven y que deberían dejar esto pasar. Yo simplemente he estado manteniéndome al margen de todo este drama porque no me concierne. Esta mañana, al despertar, vi que mi papá y Cristina estaban teniendo una conversación intensa abajo, pero la detuvieron inmediatamente al verme. Mi papá, quien nunca, pero nunca me sonríe, de repente forzó una sonrisa, y se sintió tan poco natural que al instante me puso en alerta. Algo no estaba bien. Y luego, Cristina, de la nada, anunció que me había preparado panqueques de chocolate. Eso nunca había pasado antes. Simplemente los miré, confundido. Era obvio que estaban actuando de forma extraña, y no iba a pretender que no me había dado cuenta. Así que les pregunté directamente qué pasaba. ¿Por qué de repente se estaban portando bien conmigo? Fue entonces cuando intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio quién me iba a dar la noticia. Finalmente, mi papá se volteó hacia mí y admitió lo que habían hecho. Me dijo que había decidido usar el dinero de mi fondo médico, el dinero que mi madre había dejado para mí, para pagar la deuda restante de juego de mi hermano. Sentí como se me caía el estómago. Papá siguió explicando cómo siempre le había prometido a mi madre que nunca tocaría ese dinero, que era para mí y únicamente para mí porque ella luchó para asegurarse de que lo tendría. Sin embargo, debido a que esto es una emergencia familiar, él sintió que el dinero se usaría mejor pagando la deuda. Lo miré con sorpresa. Primero que nada, ni siquiera tenía idea de que mi madre me había dejado dinero. Nadie me lo había dicho nunca. Mi papá claramente había mantenido. Durante todos estos años había guardado un secreto.
Y ahora, finalmente me lo había contado porque había utilizado ese dinero para saldar la deuda de su hijo. Mi mente iba a 1000 por hora. Si tan solo había usado ese dinero para pagar la deuda de juego de mi hermano, ¿cuánto dinero habría tomado antes de esto? Habría estado metiendo mano en él durante años, utilizando el dinero que mi madre me dejó en beneficio propio, de Cristina y de su perfecta familia. Y aun si esto era la primera vez, eso no lo hacía menos traición. Había tomado dinero que estaba destinado para mí, dinero que mi madre dejó específicamente para mi futuro sin siquiera decírmelo. No me había preguntado, ni siquiera me había tenido en cuenta. Había ido a mis espaldas y se lo había apropiado, todo para limpiar el lío de su hijo. Y luego, para empeorar las cosas, Cristina tuvo la osadía de intentar justificarlo. Me miró a los ojos y realmente tuvo el descaro de decir que ella y mi papá lo habían discutido y decidieron que era injusto que tuviera una cantidad tan grande de dinero reservada para mi futuro. Según ella, de todos modos no tengo condiciones médicas significativas que me impidan hacer cosas cotidianas. Que en realidad no soy una persona discapacitada. Y debido a eso, sintió que era justificado usar el dinero para pagar la deuda de juego de mi hermano. Ella y papá me miraban como si esperaran que aceptara sin poner resistencia. Miré a mi papá, con la voz temblando de rabia, y le pregunté directamente por qué no me había consultado primero. ¿Qué derecho tenía de tomar mi dinero, el dinero que mi madre me dejó? Pero en lugar de pretender siquiera sentirse culpable, él y Cristina se mantuvieron firmes. Fríamente me dijeron que no necesitaban realmente mi permiso porque yo solo tenía 17 años. A pesar de que mi mamá había reservado ese dinero específicamente para mí, decidieron que ayudar a su hijo era más importante. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si no tuvieran vergüenza en absoluto. Luego mi papá trató de girar la situación en mi contra. Débilmente me acusó. Mi padre me acusó de ser codiciosa por siquiera cuestionar sus acciones. Me dijo que no merecía el dinero de todas formas, como si mi madre no lo hubiera dejado por algún motivo. Como si mi futuro y mis necesidades médicas no importaran. Y luego, justo cuando pensé que no podía ser más cruel, repitió la misma horrible acusación de siempre. Que yo había matado a mi propia madre. Que debería simplemente estar agradecida de que no me hubiera echado de la casa. Que debería darme cuenta de lo afortunada que soy. Argumentó que técnicamente no había hecho nada ilegal, por lo que no debería tener que justificarse ante mí. Honestamente, estoy absolutamente furiosa con mi papá. No solo ocultó algo tan importante para mí, sino que también se quedó con el dinero que mi madre me dejó y lo gastó en él y en su familia. ¿Estoy equivocada por estar enojada porque mi papá me robó? Actualización 1. Wow, honestamente estoy abrumada por la respuesta. Solo quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo de decirme que lo que hizo mi papá estuvo mal, que sí me robó. Agradezco todos los consejos y opciones que me han dado sobre lo que puedo hacer a continuación. En este momento, quiero hablar con un abogado, pero antes de dar ese paso, siento que debería hablar primero con mis abuelos y mi tía. Siempre han sido los únicos que realmente se preocupan por mí, y sé que querrían ayudar si pueden. Tal vez tengan orientación sobre lo que debo hacer a continuación o incluso me apoyen si decido tomar acciones legales. Solo necesito planificar mis próximos pasos con cuidado. Además, para aquellos que preguntan, no odio a mi hermanastro. Todavía es joven, y al final del día, solo está aprendiendo de lo que ve a su alrededor. Sí, a veces es abiertamente irrespetuoso conmigo, pero honestamente, se comporta de la misma manera con mi papá y con Cristina también. Ellos nunca lo han disciplinado, nunca han establecido límites y le han dejado salirse con la suya en todo. Por eso es que ha salido así. Realmente no es su culpa que lo hayan educado para creer que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Para aquellos que se preguntan por qué mi papá y Cristina no acudieron a la policía sobre las apps de apuestas en línea que mi hermano estaba usando, aunque sea menor de edad, es porque tienen miedo. Ellos saben que si lo denuncian, existe una alta probabilidad de que intervenga CPS. Y definitivamente no quieren eso. Son plenamente conscientes de que esta situación no es solo culpa de mi hermano, también es suya. Nunca monitorearon lo que él hacía en línea, nunca establecieron reglas y básicamente le dieron acceso completo a Internet sin pensarlo dos veces. Ahora que todo ha explotado en sus caras, tienen demasiado miedo de involucrar a cualquier autoridad porque saben que serán responsables por su negligencia. Actualización 2. Han pasado una semana desde mi última actualización, y sinceramente, las cosas han sido un torbellino. Como mencioné antes,
Decidí hablar con mis abuelos sobre lo que hicieron mi papá y Cristina. Me senté con ellos y les expliqué todo, como mi papá había tomado secretamente el dinero que mi madre me había dejado, como había vaciado mi fondo fiduciario para pagar las deudas de juego de mi medio hermano, y como él y Cristina tuvieron la audacia de justificarlo como una decisión familiar. Decir que mis abuelos estaban furiosos sería quedarse corto. Estaban absolutamente indignados. Incluso admitieron que no tenían idea de que mi madre hubiera dejado un fondo fiduciario para mí. Mi papá se lo había mantenido en secreto a todos. Eso significa que él era el único que sabía acerca de eso todos estos años, y lo ocultó a conciencia no solo de mí, sino de toda su familia. Él sabía que si alguien más se enteraba, jamás le hubieran permitido tocar ni un solo centavo. Todo tiene sentido ahora. La única razón por la que él y Cristina siquiera se molestaron en contarme lo que hicieron es porque pronto cumpliré 18 años. Una vez que me convierta en adulto legal, eventualmente habría obtenido acceso a mi fondo fiduciario, y ellos sabían que no había forma de mantenerlo oculto para siempre. Así que en lugar de dejarme descubrirlo por mi cuenta, decidieron adelantarse y confesar. Pero continuemos con la última parte. Si hubiera sido más joven, ni siquiera me lo hubieran dicho. Simplemente habrían seguido tomando el dinero en secreto, y probablemente no me habría enterado hasta que ya no quedara nada. De todos modos, después de escuchar todo esto, mi abuelo estaba furioso. Se enfrentó directamente a mi papá, exigiendo una explicación, pero en lugar de admitir algo o mostrar algún remordimiento, mi papá se mantuvo en sus 13. Se negó a reconocer que había hecho algo mal y tuvo el descaro de decirme que no tenía derecho a involucrar a mis abuelos en asuntos familiares. Como si esperara que me quedara callado sobre lo que hizo. Como si yo fuera el culpable por hablar. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Mi papá y Cristina estaban furiosos porque los expuse ante el resto de la familia. Me atacaron verbalmente, amenazándome con echarme por atreverme a decir la verdad. Y encima de todo eso, ahora me tienen castigado porque al parecer, defenderme a mí mismo es un delito castigable en esta casa. Estoy tan furioso con mi papá por cómo me ha estado tratando. Actualización 3. Han pasado unos días desde mi última actualización, y finalmente he tomado una decisión: no puedo quedarme más en esta casa. La semana pasada ha sido un infierno absoluto. Mi papá y Cristina han llevado su comportamiento a un nivel que simplemente ya no puedo soportar. Han sido verbalmente abusivos, amenazándome constantemente y haciendo todo lo posible para hacerme la vida miserable. Incluso me quitaron el teléfono para que no pudiera contactar a nadie en busca de ayuda. Pero lo peor, se han negado a darme cena durante toda una semana. Conforme pasaban los días, me sentía débil y exhausto. Apenas me quedaba energía, y sabía que si no hacía algo pronto, seguirían empujándome cada vez más. Así que, fue entonces cuando decidí que no podía esperar más y necesitaba irme. Dado que mi papá se había quedado con mi teléfono, no tenía forma de contactar a mis abuelos o tía. Pero luego vi el iPad de mi hermano tirado en el sofá. Sabía que tenía aplicaciones de mensajería, así que lo cogí cuando nadie estaba mirando y llamé a mi abuelo. En cuanto escuchó mi voz, supo que algo estaba mal. Le conté todo, como no había comido en días, como me habían aislado de todos, como ya no podía soportar el abuso. Él no dudó ni un segundo, simplemente dijo: quédate ahí. Estamos yendo. Y así fue. Mis abuelos llegaron casi inmediatamente. Nunca antes había visto a mi abuela tan enojada. En cuanto entró en la casa, exigió ver a mi padre. No estaba preguntando, estaba ordenando. Cristina trató de detenerla, pero mi abuela la esquivó y entró violentamente en la sala. Mi padre apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que ella estallara contra él. Le dijo, cara a cara, que lo que me estaba haciendo no era solo cruel, sino ilegal. Amenazó con llamar a servicios sociales en ese mismo momento por negligencia y abuso. Mi padre intentó discutir, intentó justificar lo que había hecho, pero mi abuela no lo permitió. Le quitaste su dinero, le robaste, y ahora la estás dejando morir de hambre. ¿Cómo te atreves a llamarte padre? Se desató una gran discusión entre ellos. Cristina no paraba de gritar que yo era el demonio por traer toda esta innecesaria drama a la familia. Insistía en que mi padre solo estaba intentando disciplinarme y ayudarme a ser mejor persona. Pero mi abuelo no permitió nada de eso. Se volvió hacia ella y le dijo:
Si realmente crees en la disciplina, entonces quizás deberías intentar disciplinar a tu hijo en lugar de torturar al mío.